La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues aquí estamos en directo como cada martes a esta hora con el programa de la empresa, pero como todos los primeros martes de mes dedicamos nuestro espacio a comentar temas de actualidad en tertulia. Así que vamos a saludar antes de nada a nuestros tertulianos. Alberto López, socio de Ficonsa, buenos días. Buenos días. Juan Pablo Marciel, buenos días. Hola, buenos días. Empresario que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Y Jesús Algara, muy buenos días. Hola, buenos días. Experto en seguros. Bueno, pues enseguida vamos a entrar en materia porque hay muchos temas de los que hablar, pero tenemos a Hortensia González con nosotros para que nos haga el resumen de las noticias. La Empresa, resumen de últimas noticias. Bueno, pues por si no lo sabían, vamos a tener una nueva tarjeta sanitaria muy pronto. Efectivamente, todos los ciudadanos usuarios del Sistema Nacional de Salud dispondrán de una tarjeta sanitaria individual interoperable en todas las comunidades autónomas. Bueno, y España es el gran nodo logístico europeo, por lo menos pretende serlo. Es la pretensión del Gobierno, que busca consolidar a nuestro país como puerta de entrada idónea hacia Europa de las mercancías que provengan del norte de África, de América y de Asia. ¿Y en cotizaciones qué nos puedes decir? El Ministerio de Empleo estudia la posibilidad de volver a subir la cuantía de las bases mínimas, que el año pasado ya incrementó en 5 puntos para aumentar así los ingresos del sistema. Ha sido muy criticada la reforma laboral, pero parece que el balance es positivo. Efectivamente, el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude de la Seguridad Social ha permitido aflorar hasta la fecha 130.512 empleos sumergidos y 65.000 altas ficticias en la Seguridad Social. Bueno, casi todo va a la baja en cuanto a salarios y también el salario mínimo interprofesional. El Círculo de Empresarios considera que debe estudiarse excepcionalmente la rebaja del salario mínimo interprofesional para ciertas contrataciones de jóvenes en paro, ya que ello actuaría como un estímulo directo para aquellas empresas que lo necesiten. Y también son noticia permanente las pensiones. El informe del Consejo Económico y Social sobre la propuesta de reforma de pensiones considera que los cambios en el modo de actualización anual de las mismas supondrán una pérdida de poder adquisitivo. Y en cuanto a las participaciones preferentes, ¿hay alguna noticia? Tenemos una sentencia de un juez gallego que ordena devolver 90.000 euros en preferentes a una pareja que ya había firmado la quita y que había recuperado solo el 40% del montante inicial. Bueno, precisamente viene muy bien esta última noticia porque vamos a hablar de que parece que hay unanimidad en los magistrados que hablan que estos productos bancarios, bueno, tienen su lectura. Alberto. Efectivamente. Realmente lo que está empezando a ocurrir es que los productos estrella que la banca ofrecía a particulares que no eran muy profesionales de la inversión, pues estaba muy extendida. Realmente los swap o las preferentes o las hipotecas con cláusula suelo y techo se estaban dirigiendo a mercados muy extendidos, llegaban al 50% prácticamente de los clientes posibles de los bancos, que no eran los adecuados. Cuando realmente los estudios de mercado que se han hecho no debían haber sido superiores al 10%. Y claro, los magistrados del Supremo, actuación tras actuación, están quitando la razón a todo lo que tenía la supervisión del Banco de España y están dando la razón cuando se pelea correctamente a los particulares que tan extendido tenían productos que no eran los productos adecuados para ellos. Bueno, esto es una buena noticia hablando de justicia, hay ¿no? que pelear todo, hay que pelear todo en la cocina. Sobre todo hay que decir a los usuarios, a las familias para quien este producto no iba destinado, que no tienen por qué fiarse 100% de lo que el director de su banco le diga, porque al final el director de su banco va a conseguir sus objetivos, que no deja de ser un trabajador que va por objetivos. O sea, hay que... El banco está para ganar. Exactamente. Y los directores y los trabajadores para ganar y asegurarse su puesto de trabajo, incluso con más ventas si pueden mejor. Pero hay productos que son para las familias y productos que son para profesionales. Entonces yo lo que aconsejo aquí a todas las familias es que tengan mucho cuidado donde invierten su dinero, que no por hacerlo dentro de un banco está bien hecho, sino dentro de un banco hay que hacerlo, no en los chiringuitos que todos ya hemos visto por ahí. Hay que hacerlo dentro de nuestros bancos habituales, pero hay que afinar muy bien en qué producto lo hacemos. Eso es cierto, ¿no? Porque quizá te puedan intentar vender un producto que no es el más adecuado para ti, como ha pasado. Y fijémonos que la actividad bancaria cifra casi un 80% del total de esa actividad en esos productos. O sea que fijaros el volumen y la importancia que tienen para la banca esos productos. Es una buena noticia que el Supremo esté
apoyando a los usuarios con estas sentencias, dada la negligencia y dejación de funciones de los organismos, de las entidades que deberían supervisar todo esto. Porque no se nos escapa que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues han tenido manga ancha con este tipo de prácticas. De hecho, bancarias. autorizaron estos productos, si no, no los podían vender. Efectivamente. Y bueno, ¿qué vamos a decir de la situación financiera de nuestras cajas? Absolutamente caótica. Yo no me puedo creer que el Banco de España no fuese consciente de ello. De hecho, me consta que se han planteado muy seriamente, una querella contra los últimos gobernadores del Banco de España. Los dos últimos fueron el célebre Mafo y Jaime Caruana. Y finalmente no la han llevado a cabo porque, claro, se puede nombrar como responsable civil subsidiario al Estado. Claro. Y eso supone unas consecuencias muy graves, pero hasta ese punto se ha llegado. Bueno, pues aviso navegantes, por tanto, ¿no? Sí, cuidado. Los bancos en toda esta crisis, yo desde mi punto de vista, han sido los grandes mimados por casi todas las instituciones. Yo no sé si todo el dinero que han puesto por levantar los bancos se hubieran puesto en otros sectores o en otros niveles de empresas más pequeños, si no se hubiese creado mucho más empleo del que se ha creado. Si hubiésemos puesto todo ese dinero directamente en créditos a las pequeñas, medianas empresas y a las familias, si hubiese mucho más dinero en movimiento del que ha habido y la economía hubiese estado un poco más alegre y un poco más contenta, con mucho más dinero en movimiento. Por cierto, al hilo de lo que comentas de los créditos, ¿se ha suavizado el crédito a las familias? Hay una intención de que se suavice. Lo que pasa es que los acontecimientos todavía no lo confirman. De hecho, hay en la interanual de a julio realmente hay un descenso todavía de casi el 4,2% del crédito a los hogares. O sea, la banca parece que un cambio de actitud para el tercer trimestre, porque no olvidemos que realmente la financiación bancaria, cuando va dirigida a empresas, si va dirigida a proyectos de inversión, fantástico. Un proyecto de inversión va a crear empleo, va a crear actividad nueva. Cuando van a refinanciaciones, el asunto se complica, porque ahí ya en la refinanciación, y la banca está haciendo mucha, porque no intenta solucionar como sea los deudas pendientes. Cuando hay refinanciaciones de empresas, el asunto tiene otra pinta. Pero donde está claro que el dinero se luce es cuando se dirige al consumo. Y el consumo, el dinero que se dé para el crédito familiar, que es un dinero pequeño y muy fraccionado, sí que va a animar el consumo y sí que de alguna forma va a permitir a animar la economía. El préstamo a la familia no es un préstamo tan complejo ni tan incobrable. Genera consumo e influye muchísimo en la actividad económica. Bueno, el tema económico tiene que estar sobre la mesa aquí, ¿no?, en nuestra tertulia. El tema de los créditos es el caballo de batalla, pero tenemos también el tema del IVA, o sea que subió el IVA. El tema del IVA, que es otro de los grandes asuntos, y yo ya doy paso. Realmente la recaudación de IVA en España de IVA es de las más pequeñas que se reconoce pues en el ámbito de Europa, ¿no? Entonces ya en niveles de recaudación, Rajoy lo reconoció el otro día y se prometió que iba a haber una actuación para eliminar o reducir todo lo que se pudiera la economía sumergida. Pero eso es un asunto en el que todos tenemos que ver, porque realmente los que somos trabajadores pagamos todos los impuestos y sin embargo todavía acudimos a contratar trabajos en economía sumergida. Porque el IVA no está presente. Es que en el fondo nos estamos traicionando a nosotros mismos, porque todo el resto de nuestra tributación, o bien como bien impuesto renta, o bien como consumidores, pagamos IVA. Lo pagamos por y cuando otro intentamos evitar en cuatro cosas sueltas, lo que estamos alentando es economía sumergida. Sí, retomando lo del crédito a las familias, es cierto que parece que la banca está cambiando la actitud para un poco incrementar el crédito a personas físicas, a familias, pero tenemos que tener en cuenta dos factores que siguen siendo negativos en este aspecto. Uno, que lo que es la deuda privada sigue siendo muy alta, se ha reducido efectivamente a la par más o menos que la deuda pública, pero sigue siendo muy alta en España. Y lo segundo, que mientras lo que es la compra de deuda pública siga estando a tipos altos, para la banca es muy fácil invertir ese dinero. También hay que ver esa intención. Pues yo también tengo muchas intenciones buenas de cara a los cursos y nunca llevo todas a cabo, ¿no? A ver si esto de una intención se convierte en realidad, pero también hay que ver a qué precio
van a poner los bancos este dinero a las familias. ¿Qué intereses, no? Aquí intereses, exactamente, aquí intereses, claro. Porque si los intereses van a estar como estaban hace unos meses, no sirve de nada ponerlo. Es como poner a la venta algo carísimo que no está al alcance de nadie, y lo más que puede hacer algunas familias es endeudarse y hundirse un poco más en el pozo de las deudas y los débitos y los impagados. O sea, esto si no se pone a un precio que asumible para las familias, a unos intereses asumibles que los puedan ir pagando, no va a servir de gran cosa, aunque pongan mucho dinero en circulación. Fíjense que el espectro de tipo de interés que la banca puede manejar. Un gran proyecto de inversión en una empresa saneada puede, a un plazo de 10, 12 años, puede estar entregándose al del 3,5 al 4%. El crédito al consumo o el crédito en casos en que las empresas sean distintas o la familia sea una unidad distinta, puede estar hasta el 8%. Casi nada. Fijaros cómo hay que... Estamos hablando del espectro del tipo de interés que estamos hablando, y muy importante, claro, a qué precio llegue. Porque es cierto que una operación interesante para la banca de una gran inversión puede estar, no digo al 3,5, pero al 3,75. ¿Y por qué penalizas a las familias? Con pues un 8%. Parece ser porque hay más riesgo o porque más necesidad, no sabemos. Pero claro, supongo que las estadísticas de riesgo y de impagados sean mayores en las familias que en las empresas, pero aún así no es lo mismo dejar de pagar un crédito de 6.000 euros para comprarte un coche que un crédito de 6 millones de euros para montar un gran negocio. Claro, ¿no? Está claro. Bueno, ha habido un cierto rechazo a la reforma de las pensiones por parte de quienes parece que antes lo apoyaban, ¿no? Que eran los sindicatos y la propia COE. Es cierto, no a la reforma de las pensiones en general, sino simplemente a lo que es el nuevo factor de revalorización. Sí, porque todos somos pensionistas al final, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, dentro de lo que se llama el factor de sostenibilidad, la parte de recorte en pensiones por aumento de esperanza de vida, pues no se ha comentado por parte del Centro de Estudios Superiores, pero sí que lo que es el factor de revalorización anual, el nuevo, pues ha tenido muchas críticas porque efectivamente se va a perder por poder adquisitivo. Ese parece que es el motivo por el cual la COE a última hora ha votado en contra, simplemente por el factor de revalorización de las pensiones. Correcto. Al olvidarse del IPC y meter otros factores diferentes, otras variables diferentes para regularizar cada año, parece que se iba a perder. Yo de todas maneras pienso que a lo mejor esto todavía no es definitivo, porque el ministro de Hacienda Montoro hablaba de que, bueno, tiene que ir al Congreso, esto es un inicio, ¿no? Sí, es definitivo. Lo que pasa es que dentro del nuevo factor de revalorización hay algunos parámetros que pueden ser políticos, modificables. Sí, que no son objetivos. Correcto. Entonces, en años de bonanza, pues se puede aumentar un poco la relación gastos-ingresos, la diferencia entre altas y bajas de pensionistas, lo que se llaman la tasa de sustitución, o sea, la tasa de sustituciones, yo que le pagaba al pensionista que fallece y que le pago al nuevo. O sea, todo eso hace un conglomerado que se culmina en una fórmula bastante compleja, que haya el nuevo factor de revalorización. ¿La realidad cuál es? Pues que la inflación media en los últimos 11 años ha sido el 2,8%. Este año va a ser bastante más baja, es cierto, pero la revalorización de las pensiones el año que viene será un 0,25%. Y ojo, en los estudios que tenemos hechos sobre el nuevo factor de revalorización anual, la media de los últimos años hubiese sido un 0,64. Y no me refiero al estudio que ha hecho el gobierno y que presentó cuando informaron de la reforma de pensiones, en las que decía que efectivamente si se hubiese aplicado un nuevo factor de revalorización hubiese habido años que se hubiese revalorizado por encima del IPC, pero como está topado hacia arriba o hacia abajo, lo cierto es que la media posiblemente del nuevo factor de revalorización estará en el 0,5, 0,6 y el resto, el IPC está en torno al 1 y pico. Bueno, vamos a hablar de, aunque el tiempo es oro en la radio, pero me gustaría que nos comentaseis esa puesta en marcha de una ley muy importante, la ley de unidad de mercado. Bueno, una ley que yo creo que ya va siendo hora que se haga. Pues una ley que para que una empresa pueda vender el mismo producto en diferentes comunidades autónomas tiene que adaptarse a sus diferentes leyes, con lo cual es posible que para vender un producto tenga que venderlo de 17 y 18 formas diferentes. Un ejemplo muy claro. Todos hemos comprado pollos envasados, ¿no? Pues la empresa que se dedique a esto, hay comunidades que lo tiene que vender con la cabeza puesta, otra con la cabeza quitada, otra pelada, otra con el envase de unas características diferentes, otra en 3 idiomas, otra no sé qué y otra con las patas dentro. O sea, la misma empresa tiene que hacer 17
envases diferentes para vender el mismo producto. Entonces imagínese eso, el costo añadido que lleva a esos productos. O sea, si va a comprarlo aquí, el pollo de la misma empresa lo compra de una manera, si va a nuestras comunidades vecinas lo compra de otra manera diferente. Entonces ahora eso esperemos que se acabe. Eso una norma para todos. Para toda España, igual que acabamos de contar al principio de lo de la tarjeta sanitaria, igual para toda España, que es lo más lógico porque somos un único país, aunque con muchas autonomías diferentes, pues la ley de mercado debe ser lo mismo. O sea, yo no tengo que cambiar mi producto para venderlo dentro del mismo territorio. Claro, eso es igual que la licencia de cazadores. Tienen que tener una licencia en cada comunidad autónoma. O sea, va siendo hora de unificar, ¿no? Y lo mismo para montar las empresas. Tú vas a montar una delegación en otras comunidades y te piden cosas diferentes. Entonces eso tiene que terminar. O sea, tiene que haber una ley que simplifique todo esto para que las empresas puedan instalarse en la provincia vecina o en la comunidad vecina más fácilmente, cumpliendo una norma básica igual en toda España. Esto no es que esté inventado, porque en otros países existe ya, ¿no? Sí, dicen que el lugar más fácil de montar una empresa es en Estados Unidos, que la montas en una semana. Sí, pues aquí no monta la empresa en una semana, y si quieres montar delegaciones, olvídate de una semana, tienes que adaptarte a muchas legislaciones diferentes. O sea, estamos haciéndolo de lo fácil, lo estamos haciendo difícil. Está claro que somos todos iguales pero diferentes, ¿no? Y lo mismo pasará en las comunidades, todas iguales y diferentes, pero hay cosas que debemos tener el mismo patrón para todos. ¿Y esto para cuándo estará previsto? Pues está ya entrado en el Congreso, no sé lo que pueda tardar, yo espero que cuanto antes. Uh-huh. Bueno, a ver, que aunque sea a última hora, sí me gustaría preguntarle a Jesús Algara, que ya nos había comentado en alguna ocasión este tema tan importante y que tanto miedo nos causa a todos de que pudiera haber un enfrentamiento a nivel de guerra entre Siria y Estados Unidos por el ataque. Esto al final parece que hay acuerdo y va a quedar en nada, afortunadamente. Bueno, pues efectivamente el mes pasado, en mi última intervención, acababa diciendo que había una parte económica muy importante en el conflicto con Siria, porque lo que se trataba al final era de desestabilizar la zona, sobre todo porque el objetivo real de Estados Unidos era Irán, que se había planteado seriamente quitar el patrón dólar, la moneda dólar, para lo que es la venta de petróleo. Bueno, pues al final no ha habido invasión, afortunadamente, y solo os voy a dar un dato. Han vuelto a hablar Estados Unidos e Irán después de 34 años. No lo hacían desde el 79. Ahí tenéis la resolución del problema. Pues creo que este comentario da lugar a que veamos cómo efectivamente el tema económico está de trasfondo siempre a todos los niveles. La economía también ha basado nuestra tertulia de hoy, temas interesantes que hemos comentado con Alberto López, socio del despacho de Ficonsa, Juan Pablo Marcial, empresario, y Jesús Algara, experto en seguros. Muchísimas gracias a los tres, también a Hortensia, por estar con nosotros actualizándonos esas noticias que salen del mundo de la empresa. Y el martes volvemos a la misma hora trayendo temas interesantes para el mundo empresarial. Buenos días. Buenos días.